a Bemal Books, yo soy Chris y hoy vengo con 30 recomendaciones para leer en invierno. Ya hice este mismo vídeo para el otoño, que os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Y tuvo muy buena acogida, así que bueno, pues ahora vengo con otros 30 libros que yo he disfrutado muchísimo y que se pueden asociar más, o al menos yo lo he hecho así, por la época en la que suceden, por lo que ocurre en el libro, por la historia en sí, que los he asociado más al invierno. Así que vengo con 30 recomendaciones para que podáis leer no solo ahora en la época de Navidad, sino ahora en estos meses más fríos que vienen. Antes de empezar a contaros cuáles son estos 30 libros, que os voy a ir poniendo la portada por pantalla, ¿vale? Como siempre, recordaros que abajo en la cajita de descripción, además del otro vídeo de 30 recomendaciones para el otoño, pues tenéis el enlace a mis otras redes sociales y que me dejéis abajo en comentarios qué libros me recomendáis vosotros a mí para el invierno. Y ahora ya sí que sí, para que este vídeo no se haga eterno y tampoco se haga muy largo, ¿vale? Pues empezamos y os voy contando cuáles son estos libros. En primer lugar, os recomiendo La sospecha de Sofía. Bueno, yo estoy aquí con mis apuntes, mi libro, o sea, mi cuaderno de apuntes, mi boli para ir tachando esas 30 recomendaciones. Y como os decía, el primero que os voy a recomendar es La sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica. Es un libro que yo disfruté muchísimo. En esta historia nos encontramos a Sofía y a Daniel, su marido, que bueno, pues recibe una carta en la que le dicen que la que él cree que es su madre, pues no es su madre. Entonces él le pregunta a su padre y le dice, no, déjalo estar. Y ya está, ya está. A partir de ahí comienza la historia. ¿Qué es lo que ocurre con esta pareja y por qué el título es La sospecha de Sofía? Es lo que tenéis que averiguar en esta historia que a mí me mantuvo enganchada desde el principio. Paloma Sánchez Garnica sabe mantener al lector muy enganchado, crea historias en las que no dejan de pasar cosas, en las que hay numerosos personajes y yo disfruté muchísimo de esta historia. Además, es un libro que sorprende, por lo tanto, no dejéis pasar la oportunidad de leerlo. En segundo lugar, la saga de las 7 hermanas. Bueno, ¿qué puedo decir de esta saga? Os he hablado ya en numerosas ocasiones de ella, pero para quien no se acuerde, pues recordarle que la saga de las 7 hermanas es esta saga en la que un multimillonario adopta a 7 niñas, a una de una ciudad diferente del mundo. Y cuando ya son mayores, a la muerte de él, pues lo que hace es que a cada una le deja las coordenadas de donde fue adoptada, para que cada una de ellas, si quiere, pues vaya a descubrir sus orígenes. Por lo tanto, cada uno de los libros es el origen de cada una de estas 7 hermanas. Y van a estar narrados en 2 líneas temporales distintas. La del presente y la del pasado. Vamos a ver la vida actual de cada una de las hermanas y qué pasó para que pues estas niñas fueran adoptadas en su momento. Y no sé, es una saga larga, pero que yo he disfrutado muchísimo. Hay libros que me han gustado más, libros que me han gustado menos, pero lo que es la idea general de la historia es genial y yo os la he recomendado muchísimo, así que no podía dejar de pasarme por aquí otra vez de nuevo a recomendárosla, porque con esta saga vais a viajar mucho, ya que son 7 ciudades diferentes del mundo y cada una con sus peculiaridades de la ciudad en la que se va a desarrollar la historia. Piso para dos. Piso para dos es una historia de Beth O'Leary que yo disfruté muchísimo. Sabéis que yo no soy de leer mucho del género de romántica, pero esta historia, esta autora mejor, porque en general son sus historias, las historias de la autora me encantan. Y en otoño os recomendé la otra que he leído de ella, que es, si no recuerdo mal el título, En tus zapatos, ¿vale? Ahora para el invierno os voy a recomendar más Piso para dos. En esta historia nos vamos a encontrar a 2 compañeros de piso que, bueno, van a compartir piso de una forma muy peculiar. Uno va a dormir de día y va a trabajar de noche,
¿vale? Y ella pues va a trabajar de día y va a dormir de noche. Por lo tanto, no van a coincidir en el piso y se van a comunicar a través de notas, porque cada uno de ellos pues va al piso cuando va a descansar, mientras tanto está en el trabajo. Así que es una historia bastante peculiar que yo disfruté muchísimo, y luego la moraleja que tiene y todo lo que les ocurre a los personajes. La leyenda de las dos piratas es otro libro que no me he cansado desde que tengo el canal de recomendarla. Es un libro que es bastante gordito, pero bueno, ahora lo han sacado en su edición bolsillo en 2 tomos diferentes. Y en esta historia nos vamos a encontrar un sinfín de aventuras, un montón de personajes entrañables y bueno, una historia increíble. Nos vamos a ir al siglo XVI, si no recuerdo mal. Y bueno, 2 chicas de 17 o 18 años aproximadamente están hartas de su vida en la corte. No es lo que ellas desean hacer con su vida. El hecho de cumplir con todas las obligaciones que tienen en la corte no es lo que quieren. Entonces, bueno, pues salen corriendo de allí, se escapan y llegan a un barco pirata. Y a partir de ahí vamos a ver qué les ocurre y cómo se va a ir desarrollando la historia de estas 2 amigas y del resto de personajes que vamos a ir conociendo a lo largo de la historia. 6 de Cuervos de Leigh Bardugo es un libro de fantasía que me encantó. Al principio, adentrarte en este mundo para mí fue un poco complejo porque estaba como un poco perdida. Entras directamente al mundo en el que te mete la autora, pero aún así avancé y fue un libro que disfruté muchísimo y me recordó mucho a la película de Ocean's 11, porque vamos a tener a un grupo de amigos que tiene que entrar a un lugar para conseguir algo. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo qué son las cosas que le van pasando, los impedimentos que se van a ir encontrando y cómo lo van solucionando. El protagonista de todos ellos, Cass, es uno de los mejores personajes que yo he leído. Además, siempre tiene un as bajo la manga sobre qué hacer en cada situación, ante cada obstáculo que se van encontrando, y de verdad a mí me encantó. Así que bueno, pues también por meter algo de fantasía, de lo poquito que yo he leído de fantasía, pues yo os tengo que recomendar esa historia porque disfrutona al máximo con esta historia, que ya digo que entre los 5 amigos y luego que siempre tenían unas bajo la manga para darle una vuelta a la historia, y es un libro lleno de plot twists, increíble, de verdad. Las hijas de la tierra, de Alain Leceaga, es otro libro que yo disfruté muchísimo. Es una de mis autoras favoritas, esto ya os lo he venido diciendo desde hace tiempo, pero esta vez como que tiene algo especial. En esta historia nos vamos a encontrar a 3 hermanas que, bueno, viven en La Rioja y se tienen que hacer cargo de una bodega familiar que tienen a la muerte pues de sus padres. ¿Qué pasa? Que esta historia va a suceder a finales del siglo XIX, más o menos. Y bueno, pues en esa época no estaba muy bien visto que las mujeres estuvieran al frente de un negocio. Entonces vamos a ver qué complicaciones y qué impedimentos les pone la gente del pueblo en el que están, para que ellas no sean capaces de sacar adelante la bodega familiar. La Dama y la Muerte es un thriller que he leído este año y que lo que llevamos en unos meses que lo leí, que creo recordar que fue en septiembre, ya os lo he recomendado varias veces porque ha sido un thriller que he disfrutado muchísimo. Greta Alonso es una gran autora, estoy deseando que saque un nuevo libro porque ya leí en su momento El cielo de tus días, que me encantó, fue un libro de 5 estrellas, y es que con este se ha superado. En esta ocasión nos vamos a ir a... La historia va a estar relacionada con el arte, ya que Dama es un artista que no se sabe si es hombre, si es mujer, si es diestro, si es zurdo, no se sabe nada de este artista, pero sus obras tienen un incalculable valor. Entonces, bueno, pues suelen salir a subasta, y cada vez que sale alguna subasta, pues hay gente que muere. Entonces vamos a ver a nuestro inspector, un inspector muy interesante también, que pues tiene que llevar a cabo la investigación de esto y va a darse cuenta que las muertes están relacionadas con el artista o el artista. Y bueno,
Increíble también, un thriller que cierra de forma redonda. Vas a ir sospechando a lo largo de la historia de diversos personajes, y cuando ya crees que lo tienes claro, la autora te da un giro y te da otra sorpresa y tienes que volver a adaptar lo que tú creías. Y dices, no, la teoría que yo tenía ya no me vale. Así que, de verdad, un librazo total y absoluto. El maestro de azúcar es un libro de ficción histórica en el que, bueno, pues nos vamos a acompañar a nuestras dos protagonistas desde Asturias hasta Cuba. Ya sabéis que yo el año pasado o el anterior, leí El Valle de los Arcángeles. El anterior, eso es, el anterior. Y al estar ambientado en Cuba y todo lo que me contaba de allí y bueno, los personajes que hubo, pues me encantó, y ahora tengo predilección por historias que suceden allí. Entonces cuando salió esta del maestro de azúcar, yo no había leído nada de Maite Uceda y me ha conquistado porque me he encontrado con una historia llena de acción en todo momento. Al principio, bueno, pues parece una historia sencillita en la que vamos a acompañar a dos mujeres, como digo, que se van a ir desde Asturias hasta Cuba, de diferente posición social. Y cada una va a llegar allí por un motivo. Una de ellas pues va a ayudar a su padre porque él es médico y ella está muy interesada en este área de conocimiento. Entonces ella quiere pues conseguir también ser médico, y lo acompaña hasta allí. Y la otra es una mujer que, bueno, es viuda y se va a ir para allá para casarse con un terrateniente de los que había allí en Cuba, para establecer un poquito más su posición. Así que con dos objetivos muy diferentes, estas dos mujeres viajan para allá y vamos a ver cuáles son las cosas que le suceden a ambas. Y bueno, ya digo que es un libro lleno de acción, una historia que me encantó, unos personajes increíbles, así que no dejéis pasar la oportunidad de leer este librazo, y yo tengo claro que voy a continuar leyendo a Maite Uceda. Ya tengo otro libro suyo pendiente en la estantería, su anterior publicación, que es El Guardián de la Marea, y estoy deseando leerlo y ponerme de nuevo a leer a esta autora. Yo antes de ti es una historia que yo he visto la película, me leí el libro, y este año, a lo largo de 2024, he vuelto a hacer relectura de este libro junto con Esther de Stay Reading. He disfrutado mucho de esta historia porque, bueno, a pesar de ser relectura, además el hecho de leerlo con Esther, que no tenía ni idea de lo que pasaba en este libro, ha sido como una lectura un poquito más especial porque yo no quería darle ningún tipo de pistas de lo que se podía encontrar aquí, y el hecho de ver lo que ella iba viendo sin saber lo que iba a pasar, me ha hecho pues eso, como ver la historia desde fuera sin saber, intentando un poco olvidarme de lo que había pasado y ver las reacciones de Esther. Pero bueno, para quien conozcáis ya la historia, o mejor dicho, para quien no la conozcáis, nos vamos a encontrar a Lu, una chica que va a entrar a trabajar a casa de un chico, de un joven que no puede valerse por sí mismo, ¿vale? No puede, está en silla de ruedas y necesita ayuda, ¿vale? Para moverse por casa. Entonces, pues a partir de ahí va a comenzar la historia. Vamos a ver la vida de Lu, vamos a conocer la vida de Will, que es este chico, vamos a conocer a la familia de Lu, vamos a conocer a la familia de Will y vamos a ver qué es lo que sucede con ambos, ¿vale? En su momento fue una historia que me sorprendió muchísimo. La película es una adaptación increíble y en esta relectura que he hecho este año me ha vuelto a conquistar. Que me daba igual saber la historia y saber ya lo que iba a ocurrir, porque es igualmente una historia increíble. Yo sabéis que no soy muy de género de romántica, que pocas recomendaciones de romántica os hago, pero es que esta historia no me importa hacer relectura una y otra vez porque es una historia, tiene unas escenas muy muy chulas que no me importa releer. Y como venía diciendo también en otro vídeo, aparte de en verano, ahora en la época de Navidad, los libros de romántica también como que me apetecen más. Así que, bueno, pues por si a alguien le apetece, pues ahí lo tenéis también para quien no conozca todavía la historia, como digo. Yo no soy una gran lectora de clásicos, pero sí es verdad que cuando un clásico me gusta, pues lo disfruto muchísimo. Uno de ellos es La mujer de blanco de Wilkie Collins, que fue una de mis mejores lecturas del año pasado. Es un tocho bastante importante de 700 páginas aproximadamente, o algo más de 700 páginas. Y bueno, aquí al principio me dio un poco de respeto porque
tiene una narración en un principio bastante adornada, pero una vez que te haces a esa narración, ¿vale? La historia es increíble. Vamos a ver quién es esa misteriosa mujer de blanco. Vamos a tener un misterio al más puro estilo de Agatha Christie, pero con una ambientación totalmente de Jane Austen. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. El libro está dividido en 5 o 6 partes, no recuerdo exactamente, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea. Y cada una de esas partes va a estar contada por uno de los personajes que van a aparecer en el libro. Entonces, en esos a lo largo del libro, la historia va a ir avanzando, pero vamos a ir viendo diferentes puntos de vista según los personajes que van a ir apareciendo. Así que para mí ha pasado a ser uno de mis clásicos favoritos. Y para invierno es perfecto porque esas tardes en las que estás en casa ya a gustito con mantita y bien, es este libro perfecto para poder ir degustando y leyendo despacito y sacarle el juego que tiene a esta historia. Una educación de Tara Westover es otro libro que os he nombrado en numerosas ocasiones por aquí, por el canal. Y no podía dejar de nombrarlo en este vídeo porque es un libro que a mí me fascinó. Más que me fascinó, me impactó mucho, ya que la autora, Tara Westover, es un libro autobiográfico y nos va a contar su vida desde que era una niña y cómo creció en una familia de mormones fundamentalistas. Y bueno, a mí me pareció muy chocante el tipo de vida que llevaban, las costumbres y cosas que le iban sucediendo a ella y a los miembros de su familia y bueno, pues sus padres, las decisiones que tomaban en función de la religión a la que pertenecían. Es que me pareció que vivían, no sé, como si fuese una vida completamente paralela. Además me impactó más porque la autora es de mi mismo año y me pareció algo completamente diferente a lo que yo he vivido, aunque, vale, uno sea Estados Unidos y otro sea España, pero aún así es algo completamente distinto y bueno, me impactó muchísimo y me parece también una lectura bastante potente para leer ahora en invierno. El caso Hardum es un thriller que también leí hace bastante tiempo y que disfruté muchísimo. Es un thriller nórdico donde, bueno, nos vamos a encontrar ante la desaparición de una niña que es la hija de un cargo político bastante importante en un país nórdico, no digo cuál porque no recuerdo exactamente. Y entonces pues la investigación se va a centrar en la desaparición de esta niña. ¿Por qué? Porque, bueno, todo esto va a estar relacionado con un asesino que lo que hace es dejar castañas en sus víctimas, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver ahí qué pasa si consiguen rescatar a la niña antes de que la asesine, de si es él mismo o es otra persona distinta, etcétera, etcétera. Y está muy, muy bien llevado, no es nada enrevesado, es un thriller redondo, muy bien encajadas todas las piezas y todo muy bien hilado, así que bueno, perfecto de verdad para leer ahora en invierno con esa nieve que se ve o que yo podía visualizar mientras iba leyendo esta historia. Otro libro que no me voy a cansar nunca de recomendaros es el libro de Lecciones de Química. En esta ocasión pues vamos a encontrarnos con nuestra protagonista, que en los años, si no recuerdo mal, en los años 60 en Estados Unidos, bueno, pues ella es química y trabaja en una empresa, pero ¿qué pasa? Que es mujer y entonces pues vamos a ir viendo cómo se tiene que enfrentar a que el resto de sus compañeros no vean bien los logros que ella va teniendo en la empresa, ¿vale? Y bueno, vamos a ir viendo qué le ocurre y finalmente ella, pues hay un momento en el que va a presentar también un programa de televisión, un programa de cocina, pero con base muy científica. En este trayecto hay una parte que es la que nos va a contar el libro, ¿vale? Y vamos a sorprendernos con qué es lo que le ocurre y cómo llega hasta ahí. Me pareció una historia muy particular. Elizabeth Shott, que es nuestra protagonista de esta historia, me pareció también un personaje clave bueno, de todos los libros que he leído. Aunque las historias me encanten, pero hay personajes como que se te quedan más grabados y Elizabeth Shott es uno de ellos. Así que si no lo habéis leído todavía, animaros a leer Lecciones de Química porque para mí fue un librazo.
El baile de las luciérnagas de Kristin Hanna es otra historia que tiene, bueno, ya bastante tiempo publicada. Es una de los primeros libros de la autora que se publicó aquí en España. Y es un librazo. Nos va a contar la vida, la historia de dos amigas a lo largo de varias décadas en su vida, desde que son adolescentes hasta que ya son adultas. Y vamos a ir viendo pues cómo va siendo su relación de amistad a lo largo de los años. Y también un poco pues las vidas tan distintas que ellas han tenido desde su infancia hasta que crecen y demás, y bueno, pues cómo les afecta todo eso a cada una de ellas de forma personal y luego a su relación de amistad. Además, pues van a pasar ciertas cosas que esto lo van a poner todavía todo mucho más complicado. Y es una historia que a mí me encantó, una historia con la que lloré mucho, también os digo. Lloré un montón. Porque hay un punto en el que yo estaba leyendo y quería pasar las páginas, pero no podía porque es que las lágrimas no me dejaban leer lo que yo quería para poder seguir avanzando con la historia. Pero bueno, aún así es una historia que me mereció mucho la pena. Kristin Hanna sabemos que es una autora que escribe historias dramáticas, pero aún así son historias muy bonitas y que yo disfruto mucho, así que bueno, pues no podía dejar de recomendárosla una vez más. Y ya os he recomendado ficción histórica, os he recomendado thriller, os he recomendado fantasía, os he recomendado romántica, pero ahora voy a recomendar un libro completamente distinto y es el de Mardel resuelve el crimen, ¿vale? Es un libro de pasatiempos que yo tengo desde el verano y me ha parecido muy muy divertido. Vamos a tener una serie de pistas, unos gráficos en los que vamos a tener que con las pistas que se nos va dando y con la información que sabemos de los sospechosos, del arma del crimen y de los lugares donde ha podido ocurrir, al más puro estilo del juego del Cluedo, pues tenemos que decidir quién es el culpable, con qué mató a la víctima y dónde la mató, a través de, como digo, de unos gráficos y, bueno, tipo pasatiempo, que, bueno, me parece un libro súper divertido, pues, para cualquier época del año, pero ahora, como digo, hoy os he dicho antes, en las tardes de invierno en las que ya dices, no me apetece salir de casa, pues, algo completamente distinto y divertido que podéis hacer también. La vida después de ella, de Abril Camino, es otro libro que he leído este año también. Abril Camino, sabéis que es una autora de romántica, pero este libro en concreto es especialmente para invierno porque nos vamos a ir a una cabaña que va a estar aislada por la nieve durante unos días, ¿vale? Y ahí nos vamos a encontrar a nuestro protagonista de la historia y a la madre de la que era la mujer de nuestro protagonista, ¿vale? A su suegra. Y vamos a ver qué pasa ahí, ¿vale? Es una historia que yo no me esperaba, la historia que me iba a contar. O sea, Abril Camino tiene el superpoder de sorprendernos siempre con sus historias y de hacer historias completamente diferentes, que es lo que más me gusta a mí de esta autora. Porque lo que me pasa muchas veces con el género de romántica es que a veces se me hacen las historias como muy repetidas y me gusta que sean cosas diferentes, que no encontrarme con el mismo tipo de historia, y Abril Camino sabe hacerlo porque cada historia es única e irrepetible y es original y es distinta, y esta tiene esos ingredientes también. No sabéis lo que os vais a encontrar en esta historia y yo no quiero dar más pistas porque es mejor que lo descubráis por vosotros mismos, pero perfecto para invierno. Como digo, estas dos personas se van a encontrar en esa cabaña que se va a quedar aislada por la nieve durante unos días, y ahí nos vamos a enterar de qué es lo que le pasa a cada uno de ellos, de qué va a ir este libro de Abril Camino. Y bueno, me encantó. Una historia también preciosa, como todas las que escribe Abril Camino. La última sultana, de Andrea de Morales, es otro libro de ficción histórica que, bueno, pues yo disfruté muchísimo. En esta ocasión vamos a irnos a Granada, ¿vale? Nos vamos a ir a la Alhambra y vamos a conocer la vida de esta última sultana que existió en la ciudad antes de que los reyes católicos tomaran la ciudad. Lo que más me ha gustado de esta historia son las descripciones que hace la autora de la ciudad, porque mientras yo iba leyendo el libro, a todo esto hay que considerar que Andrea de Morales es una autora muy descriptiva, ¿vale? Es algo que yo no disfruto al 100% en todos los libros, pero hay en algunos que sí. Y en concreto, en este libro, a mí me encantó porque al suceder en Granada, que es la ciudad en la que vivo,
y detalles que yo conozco también pues de esa época de la historia, yo cuando iba leyendo esas descripciones me ayudaban a visualizar todo y me daba la sensación como de estar metida en un teatro y mientras yo estaba leyendo el libro a mi alrededor estaba sucediendo todo lo que yo estaba leyendo por las descripciones que tiene. Me pareció un libro precioso que disfruté un montón y que os recomiendo también muchísimo. Las hijas perdidas de Simon St. James es un thriller que lo leí a principios de este año y que para mí fue un thriller 5 estrellas. Es un libro que bueno, nos vamos a encontrar 2 líneas temporales, casi 3, ¿vale? Porque luego va a aparecer otra línea temporal ahí que vamos a ver en qué momento encaja. Y todo va a girar en torno a una antigua institución en la que alojaban a chicas que consideraban problemáticas para la época, ¿vale? Eso en una época más antigua. Si no recuerdo mal, eran entre los años 50 y 70, no me acuerdo en qué década sucedía eso. Y luego en una época más actual, pues vamos a tener a una periodista que tiene que investigar sobre este sitio y además ella, pues su hermana desapareció hace años y también está un poco obsesionada con este tema, entonces lleva ahí como una investigación también ella de forma personal porque quiere averiguar qué fue lo que ocurrió realmente y todo esto va a estar entrelazado, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos ahí una historia de intrigas, de secretos, de todo relacionado, de escenas también en algunas ocasiones bastante espeluznantes. De estas que te ponen la piel de gallina. No sé, fue un libro que me encantó y la verdad es que a mí me gustaría volver a leer a la autora. Tiene otro libro publicado en español que es el del Motel Sundown y me encantaría leerlo, así que bueno, a ver si llega el momento. Tan poca vida es una historia que yo leí el año pasado y es una historia dura y es un libro que es muy 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 gordito, es un libro de 1000 páginas. Pero es una historia que a mí me encantó. Nos va a contar la vida de 4 amigos a lo largo de diversas décadas y vamos a ver qué es lo que va sucediendo con los 4 y cómo se va desarrollando todo en la época en la que ellos viven, ¿vale? Nos va a contar, al principio pues vamos a ir viendo la vida de cada uno de ellos, su infancia, nos va a dar información pues de la familia de cada uno, etcétera, etcétera, y luego vamos a ir viendo lo que ocurre con cada uno de ellos pues un poco más en el presente y como digo a lo largo de varias décadas. Los capítulos están narrados desde diferentes puntos de vista de los 4 personajes protagonistas y bueno, me parece un historión muy duro porque es un libro también bastante dramático, pero aún así merece mucho la pena y al ser un libro tan gordito yo lo veo perfecto también pues para ahora, para invierno. La sombra de la rosa de Ángel Avanzas es un thriller que disfruté muchísimo, ¿vale? Va a estar ambientado en Galicia, en la isla de Cortegada. Y bueno, vamos a tener 2 líneas temporales. Vamos a tener una línea en el presente que van a investigar una serie de asesinatos que están teniendo lugar y que va a parecer que son réplica de algo que ocurrió en la isla de Cortegada, pues más en el pasado. Y de forma paralela, pues vamos a ir viendo la historia del pasado en esta isla, ¿vale? Es un libro que la ambientación me encantó, que también está muy bien hilado y que está muy relacionado con los libros y con la escritura, así que creo que ese fue también un plus que le dio para que yo disfrutase tanto de esta historia. El jardín de Olavide de Nuria Quintana es un libro que leí también a lo largo del año pasado y bueno, me pareció un librazo, estoy deseando volver a leer a la autora. Su primer libro fue La casa de las magnolias, es un libro que yo tengo muy pendiente y muchas ganas de leerlo, pero que todavía pues no ha llegado el momento. Pero sé que para 2025 va a publicar nuevo libro y yo tengo muchas ganas de volver a leerla. En el jardín de Olavide nos vamos a encontrar también 2 líneas temporales distintas, la del pasado en la que va a estar más relacionada con una historia romántica, con temas de ocultismo y de, bueno, a ver qué está pasando con todo ello, y luego una parte más la parte más del presente en la que vamos a ver una familia y las relaciones
materno-filiales que hay en esa familia y bueno, algún que otro secreto que nos va a llevar y nos va a enlazar con la historia del pasado. Además, lo que denominan el Jardín de Olavide es el Jardín del Capricho de Madrid, está inspirado en ese lugar, que si podéis buscar fotos porque es, bueno, y quien sea de Madrid que vaya allí y lo visite, yo es que no he tenido la oportunidad, pero para quien no lo sepa, pues puede buscar fotos para, mientras va leyendo esta historia, poder buscar esas fotos y estar metido realmente en todas las descripciones y en ese jardín que se nos está describiendo en el libro. La isla de las mujeres del mar de Lisa See es otro librazo que ha pasado a ser de mis favoritos y por más que libros que leo de la autora, que igualmente pueden ser de 5 estrellas, ninguno supera este, o sea que para mí este fue el mejor. En esta ocasión nos vamos a ir, la historia va a estar relacionada con las mujeres Hanjeon, que son mujeres buceadoras en la isla de Jeju, al sur de Corea. Estas eran mujeres que llevaban el sustento a sus familias, ¿vale? Eran las que salían a por comida. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con dos amigas a lo largo de diferentes épocas, de diferentes décadas del siglo XX. Y vamos a pasar evidentemente por la época de la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver qué es lo que sucede con ellas. Un librazo alucinante por las descripciones, por la cultura que nos va a describir, por lo que sucede con las dos amigas, por las situaciones complicadas por las que van a pasar. Bueno, increíble. A mí me encantó y de verdad, yo lo veo perfecto también para invierno porque al tocar o estar ambientado en un momento, en una parte, un conflicto bélico como en la Segunda Guerra Mundial, como que yo lo tengo más asociada al invierno, no sé por qué, pero me parece perfecto, de verdad. O sea, increíble esta historia. Navidades trágicas de Agatha Christie es otro libro pues que me parece perfecto ahora para invierno y más en concreto para Navidad, como el título indica. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque en esta historia nos vamos a encontrar a un multimillonario que va a invitar a pasar a su casa a toda su familia, ¿vale? A pasar la Navidad. ¿Y qué pasa? Pues que una de esas mañanas, en la que su familia está ya alojada allí, pues el multimillonario aparece muerto. ¿Asesinado? No se sabe. Hay que investigar. ¿Quién está allí para investigarlo? Poirot, ¿vale? Entonces, pues vamos a ir viendo con todos los miembros de esa familia, pues si finalmente fue asesinado o no. Y en el caso de que fuese asesinado, pues quién fue el culpable y los motivos que tenía, como todos los libros de Agatha Christie. Es uno de los mejores casos que yo he leído también de la autora y lo disfruté muchísimo. Hay alguna que otra sorpresa en el final, así que pues me parece perfecto también para que lo leáis en esta época. El día que el cielo se caiga, de Megan Maxwell, es otro libro que leí este año, no, el anterior, y es un libro de romántica. Bueno, no llega a ser de romántica, es más un libro de amistad, un libro de vida, un libro de contemporánea. No sé, porque toca muchos temas, toca temas familiares, toca temas de amistad, toca temas de relaciones románticas, toca un poco de todo, pero a lo largo de varias décadas. Entonces vamos a ir viendo cómo se desarrolla o cómo van creciendo dos de nuestros protagonistas y vamos a ir viendo qué es lo que les ocurre a cada uno de ellos. Es otro libro para llorar, porque esto es así, es otro libro para llorar, pero que es un libro, una historia muy bonita que merece mucho la pena. No os penséis que es el típico libro de Megan Maxwell de romántica erótica, porque no lo es, no lo es, esto que quede bien claro, pero merece mucho la pena. Es una historia preciosa que tenéis que leer, es muy distinta, está ambientada en los años 70, 80, 60, 70, 80 aproximadamente. Creo que llega a los 90. Ya digo, es a lo largo de varias décadas. Vamos a ir viendo lo que le sucede a los protagonistas. Y bueno, pues vamos a ver las etapas por las que van pasando y la ambientación, pues eso, de los años 70, 80, que para mí me parece también una época bastante interesante y bastante distinta a la actual, evidentemente, ya hace bastante tiempo. Y todo lo que les va ocurriendo. Es una historia preciosa. Es para llorar, pero es preciosa. La bestia de Carmen Mola es un thriller histórico que a mí me encantó. Para mí es incluso mejor que la trilogía de La novia gitana, que no me acordaba del título. Y yo disfruté muchísimo. O sea, fue un librazo para mí. Nos vamos a ir a la Edad Media, a Madrid, que está, bueno, pues hay bastantes casos de peste y
Además, añadido a eso, pues nos vamos a encontrar a un asesino en serie en plena Edad Media, en la que, pues, entre unas cosas y otras, pues Madrid está absorbida por una completa pobreza y un asesino que se está cargando a la gente. Por lo tanto, imaginaos el panorama. A partir de ahí, pues vamos a encontrarnos a una persona que decide, pues, investigar todo esto y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De verdad, un librazo, un librazo. Documentación histórica, la justa para que no se haga pesado la parte histórica, pero para ambientarte correctamente en el mundo en el que te va a meter. La investigación y todo lo bien hilado que está la historia me pareció de 10, de verdad, increíble. Y bueno, los protagonistas y el plot twist que yo me encontré en ese libro que yo no me lo esperaba, sorprendente también. Así que, de verdad, otro libro que ahora para el invierno me parece perfecto. Donde termina la noche, de Isabel Cañas, es otro libro gótico que yo disfruté muchísimo. En esta ocasión, pues nuestra protagonista se va a tener que casar con un terrateniente, pues para poder salvar a su madre y a su familia por temas económicos, porque ellos pues ya no tienen dinero. Y cuando se va a vivir a la casa de su nuevo marido, bueno, pues en esta casa se va a encontrar con alguna que otra sorpresa. Y ella pues va a ver qué es lo que ocurre en esta casa. Unos personajes increíbles, una historia que a mí me encantó, de verdad, increíble. Deseando volver a leer algo de la autora, que se publique algo más en español suyo, porque tengo muchas ganas de volver a meterme en una historia como esta. Las chicas desaparecidas de París es una historia que también disfruté un montón. En esta ocasión, bueno, pues va a estar ambientada en la Segunda Guerra Mundial y nos va a hablar de mujeres que fueron espías. La historia va a partir desde Nueva York, ¿vale? La historia va a partir desde Nueva York porque alguien va a encontrar algo, una maleta, que va a tener información, va a encontrar algo, pero en la época actual, que va a tener información de mujeres que estuvieron participando en la Segunda Guerra Mundial como espías. Y vamos a ver qué relación tienen y cómo se va desarrollando toda esta historia y todo lo que les ocurrió y por qué esa información está en Nueva York y no está, bueno, pues en París, como digo, porque el título nos va a llevar de un sitio a otro. Y vamos a viajar con esta historia también y vamos a encontrarnos una historia que en algunos momentos es dura y en otros momentos es bastante bonita. Así que, para quien no conozca esta historia, Las chicas desaparecidas de París de Pam Genoff es otro librazo. La verdad sobre el caso Harry Quebert es un thriller que es de mis favoritos, por no decir mi favorito. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un plot twist enorme. Yo sé que es un thriller que, bueno, pues ya es muy conocido porque este librazo de Joel Dicker es bastante conocido, pero yo de vez en cuando tengo que venir a nombraroslo porque para mí es de los mejores thrillers que yo he leído. Así que no voy a adentrarme mucho en esta historia porque seguro que ya la conocéis todos, pero lo tenía que poner como recomendación aquí de invierno porque es un thriller bastante extenso, eso sí, y me parece que invierno es la época perfecta para leerlo. La chica número 11 es un thriller en el que, bueno, pues vamos a tener a nuestra protagonista que tiene un podcast de True Crime en el que habla de asesinos en serie. Y en concreto está hablando de un asesino en serie en sus últimos podcasts y resulta que en la actualidad pues alguien replica el tipo de asesinatos del último asesino del que ella estaba hablando y a partir de ahí va a comenzar la historia. Para mí es un thriller que me encantó, yo lo escuché en audiolibro y le daba un toque diferente porque al ser ella también pues la que se encargaba de su propio podcast y demás, es como que le dan una tonalidad diferente a la hora de narrarlo y le dio un plus que yo disfruté muchísimo. Luego también el caso está muy muy bien resuelto y vamos, para mí un thriller muy muy resultón y disfrutón que tengo que recomendaros. Y ya por último, Un día de diciembre de Josie Silver es un libro que yo leí hace tiempo y que me encantó. Es una historia de romántica que yo no me esperaba y que disfruté muchísimo. La historia parte, o inicia mejor dicho, el día que nuestra protagonista, pues en una parada de autobús, o en un autobús, al bajarse del autobús, no me acuerdo en qué momento era, pues de vista ve a un chico y
cruzan nada, unas escasas palabras, pues perdona, déjame pasar, voy, algo así. Y ella se queda... A ella le gustó a ese chico, ¿vale? Digamos que se enamoró. ¿Es un instalove? Sí, pero yo esas cosas las odio, pero esta historia me mereció muchísimo la pena. Porque aunque ella se quedó con la cara del chico y siempre estaba pensando en, jolín, ojalá me hubiera atrevido a decirle algo más, a entablar una conversación y demás, un año después lo que ocurre es que va a casa de su amiga y le dice, te voy a presentar a mi novio, y su amiga le presenta a su novio. ¿Y quién es? Este chico que ella había visto en esa parada de autobús. Y a partir de ahí va a comenzar la historia. Ya digo, puede parecer un instalove, y sí lo es, porque ocurre solo en ese momento, pero eso es como el inicio de la historia. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo, y la conclusión de toda esta historia a mí me pareció preciosa, así que yo es que os lo tenía que recomendar aquí, porque es un libro que no nombro mucho, pero para mí fue una historia muy muy bonita. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle a like. Como he dicho al principio, si tenéis alguna recomendación para mí para estos días de invierno, pues nada, que me la dejéis abajo en comentario, que yo me tomo nota. Y nada más, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.